Bueno, la sesión de hoy va a ser la de sentencias de control, que es la forma en la que nosotros tenemos que un programa se comporte como nosotros queremos que se comporte y no haga cosas locas, ¿no? Es como una serie de reglas que nosotros definimos a un programa y el programa actuará de una forma u otra según estas instrucciones. Y vuelvo a decir lo de siempre. Si un programa hace algo mal, no es que el programa lo haya hecho mal, sino que nosotros le hemos dicho que lo haga mal, aunque no nos demos cuenta, esos son fallos. Vamos a utilizar hoy, además de código, que será el último que hagamos si nos da tiempo, pseudocódigo, ¿vale? Porque esto también es común a todos los lenguajes. Y lo primero que tenemos que saber en las sentencias de control es que hay unas cositas que se llaman condiciones. Todas las sentencias de control utilizan una serie de condiciones. Si se cumple la condición, haz esto. O si no se cumple la condición, haz esto otro. O mientras se cumpla esta condición, perdón, haz aquello. ¿Vale? Son condiciones. Voy a compartiros el editor que voy a usar hoy, que no es ni Sublime, ni IntelliJ, ni ninguno de esos. Es un editor bastante más estar por casa. Vamos a ver. Es el TextEdit, el que estáis viendo, es el Notepad de MacOS y es el que vamos a empezar a utilizar, ¿vale? Vamos a tener en claro lo que acabamos de decir. Antes de meternos con las sentencias de control, tenemos que saber lo que son los condicionales. Y los condicionales son condiciones. Y esas condiciones suelen ser unas condiciones que comparan unas cosas con otras. Vamos a ver primero, por ejemplo, las condiciones lógicas. Las condiciones lógicas, que son y o. Y esto todo el mundo nos recordaremos cuando éramos pequeñitos, que nos decían, o haces esto o lo otro. Bueno, pues al final tenemos que hacer una de esas dos cosas. Los lenguajes de programación, perdonad que ando un poco fastidiado, los lenguajes de programación son exactamente iguales. Tienen estas condiciones lógicas que son las que debemos utilizar. La operación lógica y significa que dos o más cosas deben cumplirse. La comparación lógica o significa que una o ninguna o más deben cumplirse. Es muy sencillo de entender. Vamos a suponer que hoy es un día de agosto en España. Allí en Sudamérica sé que en agosto no tenéis tanto calor, ¿vale? Vamos a suponer que hoy es agosto y que tenemos 15 grados de temperatura. 15 no, hombre, de 35, ¿dónde voy yo? ¿Qué podría ser una condición lógica? Pues hoy es agosto y hace 35 grados. Eso sería una condición lógica. Hay otra serie de condiciones, ¿vale? Que también las vamos a utilizar. Son para comparar, ¿vale? Yo los llamo comparativas. Son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual a. Pues esto es exactamente igual que las anteriores. Son comparativas, comparamos una parte con la otra, comparamos la parte izquierda con la parte derecha. ¿Qué parte izquierda vamos a comparar? Pues, por ejemplo, el número 40. Y vamos a compararla con la parte derecha. Vamos a poner nuestra comparativa lógica. 40 mayor que 30, comparo mi numerito de la izquierda con mi numerito de la derecha. ¿Y qué pasa cuando se evalúa una condición? Pues que las condiciones solamente pueden tener dos resultados, solo dos. O es verdad o es mentira. Tan sencillo como eso. Comparamos dos o más cosas y el resultado de todo eso tiene que ser o sí o no. La informática es 1 o 0, positivo o negativo, cierto o falso. En este caso, si yo digo comparo 40 con mayor que 30, pues evidentemente esto es cierto. Pero si comparase 40 menor que 30, esto sería falso. Bien, esta es nuestra lógica, es una lógica bastante normalita.
podría comparar dos cosas, ¿no? Por ejemplo, 40 mayor que 30 y 30 menor que 50. Lo pongo así con paréntesis para subrayarlo. Y tenemos que entender aquí una cosa. Como os he dicho, en el mundo de la informática no hay posibilidad de error. O sí o no. Cuando tenemos una comparativa de este tipo, primero evaluaremos los paréntesis. Al igual que en las matemáticas, primero los paréntesis. ¿Y cómo compararíamos nosotros esto? Bueno, pues primero compararíamos esto de aquí. 40 es mayor que 30. Sí. Aquí seguimos diciendo y ahora tendríamos que comparar lo siguiente. Perdonad que me ha salido un puntillo. Aquí, perfecto. ¿Y 30 es menor que 50? Sí. ¿Y sí? ¿Qué es sí y sí? Pues sí. Verdadero y verdadero es verdadero. No hay lugar a error. Si las personas decimos dos verdades, es que tiene que ser verdad. No sé si seguís por dónde quiero ir, sino que la lógica es exactamente igual que la que utilizamos a nivel de personas. Aquí no puede ser quizá, puede que, no obstante, pero no. Esto es más sencillo todavía. Las condiciones o se cumplen o no se cumplen, pero no sé qué pueden quedar a la mitad. Así que es así de sencillo. Mirad, este mismo ejemplo lo voy a hacer, pero en lugar de poner aquí un i, vamos a poner un o. Ahí está. 40 es mayor que 30, sí. Evaluamos la primera expresión. 30 es menor que 50, sí. Evaluamos la segunda expresión, sí o sí. Pues sí o sí también es sí, si os dais cuenta. Porque se cumple, en el mundo de la informática, cuando hablamos de que se cumpla una u otra cosa, si se cumple una, la condición entera es cierta. Y aprovechando esta lógica aplastante que nosotros tenemos, utilizamos condicionales. Y esos condicionales se basan en esto, en la lógica booleana. Esto es lógica booleana, al fin y al cabo, sí y no. Luego, si queréis, os puedo pasar por Discord una cosita que se llaman tablas de la verdad para que veáis todas las posibles combinaciones que hay de sís, nos y demás. Pero ya os digo, esto es la lógica humana. Aquí no vamos a programar, no tiene nada de programación. Lo que sí es cierto es que a la hora de programar, bueno, pues no utilizamos la palabra sí, no utilizamos la palabra o, ¿vale? A modo de referencia, habitualmente, que no siempre, en el mundo de la informática el i se representa con un doble ampersand, el o se representa con dos palitos, que es el número que te dicen el 1, pues el mayor que, igual que en matemáticas, mayor que, el menor es el símbolo menor que, mayor o igual, menor o igual, o, y aquí es donde viene el problemilla. El igual a es con un doble igual en el mundo de los lenguajes de programación, en su mayoría. ¿Por qué el igual a no es un igual y es un doble igual? Bueno, pues resulta que los lenguajes utilizan el símbolo igual para asociar un valor a una variable. Entonces tenemos que buscar otra forma, ¿no? Cuando comparemos dentro de una sentencia de comparación, de una comparativa, cuando queramos comparar dos valores, utilizaremos el doble igual, porque si utilizamos un igual estamos asignando un valor a una variable. Con un doble igual estamos comparándolas. Y así, a modo de introducción, vamos a ver pues algunas opciones que tenemos, ¿no? Todos los lenguajes de programación, o prácticamente, tienen, voy a borrar esto, ¿vale? Tienen una palabra que es la palabra sí, habitualmente representada como if. Y esto es para declarar una condición. Entonces, si yo quiero saber si hoy es verano, vamos a ver, ¿no? Estación igual verano.
Voy a poner aquí un var para que se vea que es una variable. Y yo, lleva razón, Sandra, perdón, me dice Sandra que falta el distinto a. Bueno, pues el distinto a se escribe como exclamación igual, como not equal, ¿vale? No igual. Bien, vamos a suponer que tenemos una variable que se llama estación, que es verano, y queremos comparar en nuestro código que esta pequeña variable contenga el texto verano, ¿vale? Da igual que esté entre comillas o no. Si queréis, lo ponemos entre comillas para que aparezca un string, más que pseudocódigo. ¿Cómo lo compararíamos? Si estación igual a verano, entonces aquí las acciones a tomar, ¿vale? Esto es una condición. Si se cumple que la variable estación sea igual a verano, entonces haremos las siguientes acciones. Yo, si os dais cuenta en pseudocódigo, lo tabulo para que se vea que pertenecen al sí. Las estaciones, ¿no? Las acciones a tomar pueden ser beber agua, bañarse en la piscina o en la playa, quien tenga suerte de tener playas por allí a mano, tomarse un mojito, irse al bar. ¿Y cuándo se cumpliría todo esto? Cuando la variable estación, voy a marcar aquí con un subrayado, ahí, sea verano. Entonces, si la estación es igual a verano, ocurrirá todo esto. ¿Qué pasa en invierno? Pues nada, no pasa nada. Porque si la estación es igual a verano, entonces haremos todo esto. Y si la estación no es igual a verano, ¿qué haremos? Nada. Esto es como si este bloque de código no existiera a nivel lógico. Ese bloque de código no existe porque no se cumple la condición. Y como os he dicho, las condiciones pueden ser múltiples. Vamos a volver a nuestro verano, que lo estamos echando ya de menos por aquí. Var estación verano. Var temperatura igual 19. ¿Vale? Para que sepamos qué temperatura hace. ¿Cómo podríamos hacer una condición doble? Vamos a poner paréntesis por claridad. Si la estación es igual a verano y temperatura mayor que 20, entonces haremos todo lo que viene ahí. ¿Qué pasa en este caso? Pues pasa que este pseudocódigo tampoco se ejecutaría. No se podría ejecutar. ¿Por qué? Porque se cumple que la estación es igual a verano, lo podéis ver aquí, hay verano, pero la segunda parte dice que la temperatura tenga que ser mayor que 20. La temperatura es 19, en este caso no se cumple. Pero si yo aquí pusiera un 21, la estación es igual a verano, correcto, la temperatura es mayor que 20, correcto, es 21 y en este caso sí que se cumpliría. Y si se cumplen todas las condiciones de este condicional, entonces se ejecutarían todas estas acciones de aquí dentro. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Vamos a seguir con alguna manipulación de esto. Las condiciones, además, tienen un en caso contrario. ¿Vale? Es decir, si no se cumple lo anterior, hace esto otro. Voy a quitar esta condición. Y fijaros, en caso contrario, entonces ponerse el abrigo, beber chocolate caliente, ver la tele. Bien, ¿qué hace esta parte lógica? Pues en caso de que esta variable, la variable estación, no fuera verano, este valor no fuera verano, se evaluaría, aquí este sí,
pero nos daríamos cuenta de que esto es falso, no se cumple nuestra condición. Y en ese caso, se ejecutaría esta parte aquí. En caso contrario, entonces, pues dispararemos aquí. Estoy intentando poner veranos e inviernos, no, porque estamos entre Sudamérica y Europa, hay un poco en el cambio de estaciones, ¿no? Los de Sudamérica yendo al calorcito y los europeos yéndonos al fresquito. Bien, pues aquí estamos. En caso contrario, entonces, ponerse el abrigo. Y hay otro caso más con esta sentencia condicional. Podemos hacer varias comparaciones. En caso contrario, si estación igual a primavera, entonces salir de paseo. Ir a ver a los amigos con mascarilla, que no nos digan nada las autoridades. Bien. ¿Cómo evaluamos esto? Pues es muy sencillo de evaluar realmente. Primero se compara el primer if. El primer if se cumple, el primer sí se cumple. No, no se cumple porque estación no es igual a verano, es igual a invierno. Entonces, pues es imposible. Bueno, pues se evalúa el siguiente. En caso contrario, si la estación es igual a primavera, entonces salimos de paseo y vamos a ver a los amigos con mascarilla. ¿Se va a cumplir? Pues tampoco, no se va a cumplir. Porque estación no es igual a primavera, es igual a invierno. Como no se ha cumplido esta condición ni esta de aquí, entonces, si en última instancia, en cualquier otro caso, cuando aquí pongamos cualquier otra cosa que no sea ni verano ni primavera, va a ejecutarse este else. Este en caso contrario. Esto es pseudocódigo. Habitualmente, en un lenguaje de programación, lo pongo aquí separado así, ¿vale? Esto es un if, esto es un else if y en algunos otros un elif. Ya depende, ya os digo, depende de la sintaxis del lenguaje. Y en otros, esto de aquí abajo es un else, ¿vale? Hablando a nivel de programación, se suele representar con if, else, else. Vamos a ver un ejemplo con Java mismo, ¿vale? Con Java mismo porque tengo aquí el entorno preparado, no por otra cosa. Vamos a compartir en IntelliJ, ¿dónde está? Si es que lo encuentro, estoy buscándolo. Aquí, perdonad. Ya lo tenéis que estar viendo. Bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. String estación igual primavera. Y fijaros, es la misma... primavera, es la misma lógica. If estación igual primavera, entonces system out.println es primavera. Else if estación igual verano, system out.println es verano. Else system out println es otra estación. Es nuestro pseudocódigo. Sí, Andrea, os lo paso, no os preocupéis. Es el mismo pseudocódigo que hemos utilizado, pero implementado en un lenguaje. Si os dais cuenta, es aplicar la teoría que tenemos de cómo funciona una condición, pero escrita siguiendo las reglas de sintaxis de un lenguaje determinado, que en este caso es Java. Podríamos haberlo hecho en cualquier lenguaje, pero este sirve para ilustrarnos. Si yo aquí le doy al play, aquí abajo en la ventanita, que os voy a hacer un poquito más grande. Sí, claro que sí. Ahí. Y esta también aquí abajo. Ahí, si os dais cuenta, pone es primavera. Aquí abajo, si os dais cuenta, pone es primavera. Si yo aquí lo cambio a otra cosa, a verano, lo vuelvo a ejecutar.
aquí abajo y aquí me pone que es verano. Y por último, si pongo cualquier otra cosa, otoño, por ejemplo, pues me pone que es otra estación. ¿Por qué? Porque hemos comparado que este texto sea primavera, luego hemos comparado que este texto sea verano, como no se ha cumplido que el texto no es igual a estación y no es igual a, perdón, no es igual a primavera y no es igual a verano, bueno, pues no se ha cumplido este if, hemos evaluado el siguiente, no se ha cumplido tampoco y finalmente pues se ejecuta lo que no se cumple. Como no se cumple lo primero y no se cumple lo tercero, lo segundo, se ejecuta el else, ¿vale? Opcionalmente, mejor dicho, esta sintaxis es la sintaxis completa. No es necesario ni que tengáis else ifs, ni que tengáis else de ningún tipo, ¿vale? No hace falta para nada, simplemente son distintas evaluaciones. Un ejemplo práctico podría ser que si la estación es otoño y únicamente si la estación es otoño, llamásemos a la función recoger castañas, ¿vale? No hace falta que hagamos un else if es primavera, else if invierno, else, no. Simplemente podemos usar una sintaxis más corta, ¿vale? Lo importante es que sepáis que a nivel lógico podemos tener una condición y esa condición podemos evaluarla de forma consecutiva. Si pasa esto, haz esto. En caso contrario, haz esto otro. Y en cualquier otro caso, esto último que sería lo que se suele llamar el fallback. Un fallback es la acción por defecto, porque tiene que hacerse algo, pues por circunstancias del código, tengamos que hacer cualquier otra cosa. Y estos son los ifs. Además, el if es una sentencia imperativa. Haz esto. Si pasa esto, haz esto. Esto es como cuando éramos pequeños. Si haces esto, bueno, pues aquí es, si haces esto, ejecuta esto otro. Vamos a volver a nuestro pseudocódigo. ¿Por qué los ifs? Los ifs están dominados. Los ifs están en todos los lenguajes. Es muy sencillito hasta que tenemos ifs con 5 condiciones. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Ahora he perdido el otro editor. Notas, TextEdit aquí. ¿Vale? Bueno, esto es un if. Voy a darle así unas cuantas veces al intro